¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Dados. Hoy venimos con una nueva reseña rolera y es que venimos a presentaros Dark Streets, un juego ambientado en el Londres del siglo XVIII con unos tintes lovecraftianos que lo hacen muy interesante. Ya sabéis que soy un amante de todos estos juegos, ¿no? Pues con temática, ¿no? Con un poquito de trasfondo lovecraftiano, y este juego que nos trae en castellano El Refugio de Ray Hope, esta pequeña editorial, ¿no? De juegos con una línea bastante interesante, ¿no? Pues como este Dark Streets y muchos otros juegos que nos ha traído, pues líneas en solitario que pronto pasaremos por el canal, pues es lo que venimos a presentaros. Un juego que, como veis, tiene esta portada, ¿no? Que ya nos invita pues a pensar, ¿no? A un poco a soñar, ¿no? Con estos tintes más oscuros, ¿no? Dentro de lo que es esta ambientación del siglo XVIII. No os vayáis, que os dejo con el opening del canal y volvemos en unos segundos pues para hablaros de este Dark Streets. Bueno, pues vamos a hablar de este Dark Streets, que como os digo, pues sale publicado en castellano por El Refugio de Harry Hope, esta editorial nacional, y que, nos da este formato, un libro que tiene 320 páginas, con un formato rústico, con tapa blanda, con unas solapas interiores, ¿no? Para reforzar un poquito este propio formato, y que, como os digo, pues tiene una maquetación interior así con un estilo como un papel reciclado a doble columna, con fondos claros. Las ilustraciones de las que luego hablaremos son ilustraciones que han modificado de la edición original y han puesto, pues, grabados, dibujos, ¿no? De la época de este siglo XVIII, y que, pues ya veis, ¿no? Es un buen tochillo en un formato cuartilla, no llega a ser un formato A5, es un poquito más grande, diría, y con la encuadernación cosida y encolada al lomo, ¿vale? Ya veis que muy chula esta portada que veis aquí, bueno, la podéis ver aquí también, y que es básicamente pues esta ambientación, ¿no? Del siglo XVIII, que nos transporta pues a esta sociedad de Londres del siglo XVIII con el rey Jorge II, ¿no? Esta época conocida pues como el Londres georgiano, ¿no? Esta Inglaterra georgiana, y que además pues va a tener unos tintes lovecraftianos, ¿no? Un poquito algo que lo hace, para mi gusto, muy interesante, porque como ya sabéis, soy amante, ¿no? de esta ambientación lovecraftiana, y esto pues evidentemente para mí es una de las cosas que más gracia pues me ha hecho, ¿no? Del juego. Voy a comentaros algunos datos, algunas cosas de interés de esta edición, ¿vale? El juego sale originalmente como Dark Streets Second Edition, ¿no? Esta segunda edición publicada por Cakebreak y Ann Walton, que es básicamente pues los autores, ¿no? De este juego, que son Peter Cakebreak y Ken Walton, ¿vale? Este juego va a correr sobre el sistema Renaissance System Design, un sistema de juego, ¿no? De rol de Renaissance, y como os digo, pues va a tener diferentes ilustradores el juego original, pero esta edición publicada por El Refugio de Ray Hope pues va a ser pues con este estilo, ¿no? Que os he enseñado, pues con ilustraciones, grabados, ¿no? Cosas un poquito de esa época, ¿vale? Que lo hacen, pues yo creo que bastante interesante. Muy bien. Pues ahora sí, vamos a hablar un poquito de la ambientación, un poquito del sistema, y al final os daré un poco lo que es mi opinión, ya que ya he tenido ocasión de jugarlo en el club, en estos jueves al rol, que ya sabéis que suelo compartir con vosotros en las redes, y que, hemos tenido pues eso, ocasión de darle cañita, de probar una de las aventuritas que vienen aquí, que ahora os explicaré, y que pues nos ha gustado mucho, ¿vale? Nos lo hemos pasado muy bien, es una ambientación, como digo, muy diferente, muy original, y nos ha gustado mucho.
mucho, ¿no? Pues corre el año 1749, ¿vale? Ya hace unos años que está pues el rey Jorge II, una dinastía que, como os digo, se conocerá como el Londres georgiano, pues antes de este Londres o de esta Inglaterra victoriana, y que pues durará unos 120, 130, 140 años, no recuerdo ahora los años exactos, del 1700 y poco, del 1714 al 1800, no sé, 40, 50, por ahí anda la cosa, no me acuerdo ahora. Y que pues corre el año, en la ambientación del juego, el año 1749, y Londres, que es donde se va a ambientar, pues es una ciudad, como nos dicen en el libro, de vicio, crimen y miseria, ¿vale? Los prostíbulos están proliferando, luego todo lo que es el movimiento de la gin craze, ¿no? Este afán, ¿no? Por beber ginebra, ¿no? Que es un poco, digamos, de las cosas que más colocan en la época, ¿no? Y que está, digamos, más al alcance de todos los públicos, pues es lo que está proliferando, ¿no? Gente pues amante, ¿no? Que bebe muchísima ginebra, ¿no? Y consiguen evadirse, porque en esta época vamos a tener una parte importante, ¿no? De lo que es la clase baja, ¿no? Que va a ser la clase obrera, es conocida como la clase obrera, perdón, luego una clase media, una clase alta, ¿no? De aristócratas y demás, ¿vale? Pero sí que va a haber mucha pobreza, ¿no? Va a ser un Londres oscuro, un Londres en que sí que los aristócratas pues van a ir, pues ya sabéis, ¿no? Como se ven en todas estas películas, ¿no? De época, pues con esta peluca blanca empolvada, van a llevar estos calzones, ¿no? Que van a llevar hasta la cintura, y unas medias que les va a llegar hasta las rodillas, con unas zapatillas así tipo merceditas, ¿no? Enjolladas, ¿no? Con diferentes florituras, y luego pues esta camisa, y luego encima esta casaca, ¿no? Esta especie de chaquetilla, ¿no? También con muchos botones, con muchos adornos y demás, y van a dar, pues, va a ser un poco la imagen, ¿no? Pues de estos aristócratas, ¿no? De esta sociedad de la época, pese a que también vamos a tener pues gente que clase media y gente clase baja, pues que van a ir un poco también con este estilo, ¿no? Con estas pelucas blancas, y que, bueno, pues en esta ambientación, ¿vale? Lo que se nos da, ¿vale? Es que el escritor y juez decano Henry Fielding, pues se ha unido a su hermano John, ¿vale? Su hermanastro, realmente, su hermanastro además es ciego, ¿no? Le da un toque, unos tintes muy interesantes, pues se han unido para formar lo que va a ser el primer cuerpo de policía de la ciudad, ¿vale? Un cuerpo de la policía un tanto diferente. Van a tener un soporte del duque de Newcastle, que va a ser un poco como un mecenas, un patrocinador de, de este cuerpo, ¿vale? Pero que bueno, que van a tener también sus ligeras diferencias, ¿no? Previamente con este juez, y que van a formar, pues esto que os digo, ¿no? Una policía que son los Blow Street Runners, ¿vale? Que básicamente pues van a tener también un poco lo que va a ser la financiación del Parlamento, pues para luchar contra el crimen, ¿no? Pero no es una policía exactamente, ya que se van a dedicar pues también un poco a algunos casos un tanto especiales, no por eso van a ser cazafantasmas, pero sí que van a tener que hacer algunos casos un poco más especiales, cosas más ocultas, cosas que igual tengan que ver con la realeza, ¿no? Para intentar que no vayan más allá, que no se difundan determinadas cosas. Y luego, pues ya os digo, una cosa que va a ser pues muy, muy interesante, ¿no? Porque los jugadores van a tomar este papel de Bow Street Runners o de asesores civiles, van a ser asesores que apoyen a este cuerpo, un poco en este estilo de detective asesor, ¿no? Podríamos decir, pero quizás no tanto, porque van a ser las Bow Street Runners, van a ser básicamente gente de clase obrera, gente con un pasado un poco ligado, ¿no? Puede ser un alguacil, puede ser una especie de cazarrecompensas, gente que esté pues habituada, ¿no? A moverse en las calles y a tener pues diferentes tipos de encuentros, ya sea de investigación o más de combate o lo que sea. Y luego estos asesores pueden ser eruditos, ¿no? Puede ser un doctor, puede ser no sé, un tipo de periodista o alguna cosa en plan erudito de alta sociedad, incluso que asesore
pues en estos casos que se van a dar, ¿no? Pues de investigación o lo que sea, a estos Bow Street Runners. Así como introducción, yo pienso que esto ya os puede situar un poco, ¿vale? Os puede guiar, podéis un poco situaros en lo que va a ser esta ambientación, ¿no? De los Bow Street Runners, pues a cargo de Henry Felden y su hermano John, pues investigando cosas que suceden en la ciudad de Londres. Si queréis, con un toque, podríamos decir, Sherlock Holmes, pero unos cuantos o bastantes años antes, ¿no? Pero bueno, bastante interesante. El sistema, como os digo, el sistema Renaissance es un sistema pues, que está basado en el famoso sistema de 100, en el Basic Role Playing, este sistema que muchos conoceréis, pues juegos pues, como por ejemplo La Llamada de Tulu, aquellos que estáis viendo aquí, y que pues actualmente es un juego que tiene un motor Dark Streets, quizás más parecido a las ediciones anteriores, a las ediciones antiguas, pero que todos aquellos que estéis jugando a la 7ª edición o a la 6ª edición de La Llamada de Tulu vais a poder compaginar perfectamente, ya que la adaptación es mínima, ¿vale? Vais a poder utilizar esa ambientación de Dark Streets en vuestras partidas de La Llamada de Tulu y va a ser perfecto, ¿eh? Incluso en el mismo libro el autor ya sugiere que hay una serie de libros, ¿no? de los 90 que van a ser perfectos para combinarlos y hacer partidas de Dark Streets utilizando aquella ambientación, toda aquella información que viene en los libros, ¿no? Publicados por Chaosium y que, bueno, como ya sabéis hoy día, pues continúan, ¿no? Pues con esta 7ª edición, con unas mejoras pequeñitas, porque es un sistema que ha cambiado muy poquito. El sistema de 100, para lo que no lo conozcáis, es un sistema en que los personajes tienen un montón de habilidades, una lista de habilidades y que son porcentuales, ¿no? Vamos a tener, pues yo tengo una habilidad de disparar de 60%. Vamos a tirar 2 dados, uno que representa 2 dados de 10, uno que representa las decenas y otro las unidades, tiraremos y debemos sacar menos de lo que tenemos en nuestra habilidad, de lo que hemos aprendido durante los años, para representar que la hemos logrado, que hemos logrado esta tirada. Si sacamos, tenemos un 60 y sacamos un 45, lo habremos logrado. Si sacamos un 63, no lo habremos logrado porque hemos quedado por encima, ¿no? de nuestro ámbito de conocimiento. Esto tanto para tiradas de descubrir, de habilidades propiamente, ¿no? Y en combate, pues es muy, muy, muy parecido, salvo que el otro pues tiene derecho a intentar esquivarlo, a intentar hacer otras cosas, como es normal. Vamos a tener las tiradas enfrentadas, pues que superar, ¿no? A lo que ha hecho el rival, ¿vale? Con un pequeño sistema muy sencillo, ¿vale? No vamos a poco entrar en detalle. Está muy bien, ¿vale? Es un sistema que los que, ya os digo, lleváis muchos años o hayáis jugado a La Llamada hace años o otros juegos de sistema de 100, Aquelarre o el que queráis, pues os va a sonar muchísimo y ya os digo que va a ser muy compatible con, pues eso, ¿no? Con todo el material que tengáis, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido por el libro, ¿vale? El libro tiene varios grandes bloques, ¿vale? La verdad es que tiene bastantes bloques porque lo han todo segmentado muy bien. Lo que sí que tiene es un bloque muy grande, ¿vale? Que es el primero, que va a ser un poco la descripción del Londres de la época, ¿vale? Lo primero es una introducción en el cual vamos a ver qué son, cómo es las oscuridades, estas calles de Londres, cómo es que es un juego de rol, un glosario, cronología, ¿vale? Y luego ya vamos a entrar en la vida en Londres, ¿vale? Aquí os enseño alguna imagen, ¿no? Pues de la introducción, ¿vale? Pero me gusta mucho el capítulo de la vida en Londres porque nos va a hablar de todo esto, ¿no? Nos va a hablar de qué está sucediendo en la época, nos va a plasmar muy bien en el Londres georgiano y nos va a explicar por todo esto que os comentaba, de los prostíbulos, de la ginebra, del crimen, de la clase política, de los intereses que hay políticos detrás, ¿no? De cada uno de todos estos movimientos que hay, ¿vale? Y luego ya entramos en el capítulo de creación de personajes. Un creación de personajes que va a ser muy sencillo, porque como os digo, vamos a hacer unas tiradas para características y sus atributos, y luego pues vamos a ir repartiendo puntos de habilidades comunes, que va a ser una lista que tengamos fija en la ficha, y las avanzadas, ¿vale? Un poco en base a la experiencia previa que tengamos, porque vamos a escoger o runner o asesor, ¿no? Y dentro de runner o asesor, pues luego vamos a coger la profesión de la que venimos, ¿no?
antes de ser runner u asesor. En el caso del asesor suele compaginar su profesión pues con este apoyo, ¿no? Esta asesoría a los runners, ¿no? Podemos ser artesanos, cazarrecompensas, contrabandistas, eruditos, guardias nocturnos, ladrón, mayordomo, predicador, soldado, perdón, vagabundo, y eso estoy diciendo igual menos de la mitad de las que hay, ¿vale? Son unos ejemplos, ¿vale? Tenemos unos puntos de habilidad libre que repartiremos y luego unos retoques finales pues con el nombre, el historial, si pertenecemos a una organización, que esto lo veremos luego, hay una serie de organizaciones, algunas secretas, otras no, en las que podemos pertenecer, ¿no? Y formar parte de una comunidad, ¿no? De una sociedad. Luego nos hablan de las habilidades, que es el capítulo 3, que son pues todas estas habilidades que hay, tanto las comunes como las avanzadas, que nos las va explicando una por una para qué sirven y demás, ¿vale? Un poco como en todos los juegos, tampoco se inventan aquí ninguna historia. El cuarto capítulo es combate y cordura, combate pues cómo va a ser todas esas tiradas de habilidad para combatir, y luego la cordura, que la cordura pues como podéis imaginar pues tiene este rollo, ¿vale? Lovecraftiano que no podía faltar. Luego viene el capítulo 5, curación, cansancio y otros peligros, en las que nos va a decir pues cómo sanar, cómo hacer pues todas estas curas, que realmente vamos a tener dos tipos de cura, ¿no? Que es empleando primeros auxilios o la habilidad de sanar. Y luego pues evidentemente como en todos los juegos pues la curación natural descansando, ¿vale? Y nos hace pues un poquito esas diferencias, ¿no? Este es muy interesante porque vamos a tener unas cosas que cuando superemos la mitad del daño, recibamos un impacto con la mitad del daño de nuestra vida, nos podemos llevar una cosa que será una herida seria, ¿vale? Y o una herida grave, en función de si estamos por encima o por debajo de nuestros puntos de golpe, de nuestros puntos de vida. Y hay una tablita en la que tiraremos y que nos va a decir qué es lo que nos ha sucedido, un poquito como estas tablitas que había en antaño, en estos juegos, pues precisamente de 100, ¿no? En que podía pasarte, ¿no? Que perdieras un brazo, que te pasara alguna borrada, ¿no? Pues está muy divertida. Además, luego lo explicaré, ¿vale? Pero tenemos también unos puntos heroicos para poder reducir, poder atenuar, ¿no? Este tipo de cosas. El sistema, como os he dicho, es porcentual. Vamos a tener que sacar por debajo, ¿no? Para superar la tirada, pero siempre vamos a tener la posibilidad de sacar un crítico o una pifia, que ya sabéis que el crítico, pues básicamente es un 10% de lo que tenemos. En el caso que os hablaba antes, si tenemos un 60, pues si sacamos un 6 o menos, vamos a tener una tirada crítica que va a tener un resultado espectacular, menos tiempo, más daño, lo que sea, ¿vale? Y la pifia que va a ser pues sacar un 100, ¿vale? La pifia siempre va a ser sacar un 100. Lo que pasa es que siempre tenemos una puntuación que es del 0 al 5, que es éxito automático, independientemente de lo que tengamos. Si tuviéramos 3 y sacamos un 5, es un éxito automático. Y, y del 96 al 100, que siempre va a ser un fallo automático, ¿vale? Esta es la regla. Luego recordad que, como en todos los juegos, tenemos bonificadores, penalizadores y otra serie de cosas que nos van a cambiar, que nos van a afectar. Antes de... bueno, pasamos del capítulo 5, que es curación, cansancio y esto que os hablaba, al capítulo 6, que son puntos heroicos y de mejora. Pues estos puntos heroicos vamos a comenzar con 2 y esto nos va a permitir repetir una tirada, cambiar una herida grave por una seria, salvar de la muerte. Tenemos varias cosas, ¿no? Que nos van a dar un poquito de vidilla, ¿no? Y nos da ese toque más pulp, ¿no? Nos da ese toque para que los personajes pues, no nos pichen, porque aquí hay que ir con mucho ojo, porque un tiro de una carabina, un fusil, una pistola de duelo y bien dado nos puede dejar tiritando, nos puede, igual del primer tiro tenemos puntos de golpe para absorberlo, pero se podría dar el caso que nos fundieran en una muy buena tirada. Entonces hay que ir con mucho cuidado con las armas de fuego, intentar llegar, pues si se puede, un poco el estilo Sherlock Holmes, ¿no? Intentar no llegar a las manos, ¿no? Pero bueno, ya sabemos cómo van las partidas de rol, capítulo, bueno, también de mejora, ¿vale? El mismo capítulo habla de los puntos de mejora, puntos de experiencia, pues al final de la partida nos darán 1, 2, 3, 4, 5 en función de lo que hayamos hecho con nuestra interpretación y nuestro juego, y tiraremos, ¿no? Haremos una tirada, más por estilo la llamada de Tulu, por cada punto de estos, por las habilidades que hayamos empleado, ¿no? O que hayan tenido un poquito de sentido durante la partida. Si sacamos por debajo de lo que tenemos en esa, no, perdona, por encima de lo que tenemos en esa habilidad,
habilidad le podremos asignar una serie de puntos, ¿vale? Este sistema, en los que conozcáis la llama de Tulu, ya os será muy familiar. El capítulo 7, equipos, servicios y armas. Bueno, ya os he hablado un poquito de equipo. Tenemos también armaduras, que pueden ser ropa un poquito más gruesa, a armaduras en plan caballería, que evidentemente una serie de policía, investigadores, ¿no?, que van a necesitar una serie de movilidad, pues no van a llevar según qué cosas. Pero bueno, por lo menos ropa gruesa, que nos va a servir para proteger. Si no recuerdo mal, la ropa gruesa, no sé si era ese nombre o otro, pero era 1/0. El primer número nos indica para cuerpo a cuerpo y el segundo para disparos. Pues por lo menos atenuar un punto de daño, pues cuerpo a cuerpo, porque si te meten con un florete de estos o un estoque o lo que sea, pues bueno, por lo menos algo, ¿no? Alguna cosita, ¿no? Siempre podemos llevar. Capítulo 8, las calles de Londres. Nos hablan de los distritos, nos hablan del tipo de negocios, del tipo de cosas que hay por allí, prostíbulos, los Hellfire Clubs, el río Támesis, Puente de Londres, Palacio de Westminster. Bueno, los que ya estáis en Londres, pues ya sabéis un poco de todos estos edificios más históricos y que guardan mucha relación con la ambientación, porque van a ser edificios pues que sean interesantes de ver. El capítulo 9, gentes de Londres, pues gente famosa, Henry Fielden, John Fielden, Henry Pelham, el duque de Newcastle, conde de Sandwich, Jorge II. Toda esta gente que le da colorcito a la ambientación, ¿no? Luego las organizaciones en el capítulo 10, organizaciones jugables como son de trabajadores, bandas, los Bower Street Runners, específicamente, ¿no? La Ley, Nuevos Puritanos, Radicales, y luego organizaciones no jugables, por un principio no son jugables, pero esto, bueno, ya depende del director de juego, ¿no?, del máster, pues como el Culto a Tulu, Guardianes del Sapo, también los Hellfire Clubs, Iglesia de la Trinidad Carmesí y muchas otras que no estoy citando. El capítulo 11 abarca los mitos. Los mitos, ¿vale? Son 3-4 páginas que nos hablan de los mitos, temáticas lovecraftianas, el horror cósmico, civilizaciones antiguas, las tierras del sueño, el camino a la locura, lo desconocido y lo que se sabe de los mitos en el año 1749. Ya os digo, 4 paginitas, ¿vale? Pero que, como os digo, además de estas 4, pues tenemos dentro de las organizaciones algo más de información de toda esta ambientación lovecraftiana, ya que de las organizaciones no jugables, pues tenemos varias, ¿no?, como el Culto a Tulu, Guardianes del Sapo, Hermandad Narcótica, la Iglesia de la Trinidad de Carmesí, algunas otras que nos hablan también de toda esta ambientación lovecraftiana. Y luego más adelante veremos más. La magia, ¿vale? Es el capítulo 12, aquí pues evidentemente algo también tenemos de temas de lovecraftianos, ¿no?, porque nos habla de tomos y pergaminos, ¿no?, pues como por ejemplo el Necronomicon y fragmentos narcóticos, ¿vale? Cosas interesantes. Y en el capítulo 13, que tenemos los adversarios, ahí sí que tenemos criaturas y heridas mayores, tenemos los dioses de los mitos, Azathoth, Tulu, Nyarlathotep, Tazutagua, el vigilante Yog-Sothoth, y luego un montón de criaturas de los mitos de todo tipo, ¿no? Desde Soggoth a Vikis, antiguos, bueno, un montón de cosas. Y esto sí que ya son unas 40 páginas más de bichos en los cuales pues encontramos más ambientación lovecraftiana. Luego, en el capítulo 14, Semillas de Aventura, que tenemos como 15 o 20, no sé cuántas hay, hay un montón, ¿vale? De un parrafito, unos personajes que pueden aparecer y básicamente menos de una página por cada semilla de aventura, pero que ya os diré que está muy bien. Yo he hecho una de las, creo que he hecho la primera, si no recuerdo mal, que está muy bien. Luego al final del vídeo, para no hacer spoilers durante la reseña propiamente, os digo cómo fue la partida. El capítulo 15, personajes pregenerados, nos vienen un montón de personajes pregenerados, vienen 1, 2, 3, 4, 5 Bow Street Runner y 3 asesores, ¿vale? Asesores y asesoras también, hoja de personaje, la página 317, que es lo último y que está muy bien, ¿vale? La tenéis para libre descarga en la página web del refugio de Rehop, ¿vale? Con esta parte delantera, muy clásica, muy conocida, y esta parte de aquí detrás, pues con trasfondo, notas de la aventura, etc., ¿vale? Esto es, ya os digo, muy chulo, ¿vale? A nivel de maquetación, a nivel de ilustración, muy original, ¿no? Encontrarnos esta ambientación lovecraftiana con este toque, ¿no? Tan pues purista, ¿no? Podríamos decir, de la época, ¿no? Pues con estas, que pues ya estamos en el bestiario de los mitos, ¿no? Tiene cosas, pues ya veis, ¿no?, muy molonas, ¿vale? Y pues bueno, lo hace muy interesante. Antes de explicaros ya las conclusiones, os enseño la pantalla. Esta es la pantalla de Dark Streets, una pantalla pequeñita, un poquito más o menos, sí, el mismo formato que el libro,
Ya veis qué chula que es. Lo veis, ¿no? Tiene esos tintes lovecraftianos, muy bien estructurada por dentro, con todo lo que vamos a necesitar. Y además, la pantalla viene con esto, que son tablas, todas estas tablas que os he comentado, pues tablas para pifias, tablas pues para heridas, ¿no? Como os decía, ¿no? Herida seria y herida grave. No lo he comentado, pero además los puntos de cordura también funcionan de la misma manera. Vamos a tener traumas, ¿vale? En lugar de heridas serias y heridas graves, vamos a tener traumas temporales y traumas permanentes, ¿no? Pues cualquier tipo de enfermedad mental, ¿no? Que podamos asociar, ¿no? Pues a todo esto de la ambientación lovecraftiana, tablas pues con las armas, el daño que hacen, distancia, precio también, los chelines que nos va a costar. Bueno, ropa, ¿no? Cosas para comprar, equipo, etc., ¿no? Y que al director de juego pues le va a ir muy bien, ¿no? Pues para tener a mano, ¿vale? Una cosita que está pues muy bien, ¿vale? Y eso es Dark Stretch, pantallita y juego con pues además las tablitas de la pantalla, etc. A nosotros, ya os digo, nos ha gustado mucho, nos lo hemos pasado muy bien en esta primera cata, en este primer acercamiento, en este primer tiento del juego. Es un juego que, como veis en la portada, pone un juego de rol sobre los mitos de Tulu en el Londres del siglo XVIII. Yo creo que este juego, el sobrenombre, este subtítulo, debería haber sido un juego de rol en el Londres del siglo XVIII con tintes lovecraftianos. ¿Por qué? Porque yo pienso que si quitamos la parte de reglas y nos quedamos solo con ambientación, yo pienso que el peso mayor lo tiene el Londres del siglo XVIII. Con lo cual se debería enfatizar, ¿no? En esto. Yo tengo gente ahí en el club que, por ejemplo, me ha dicho, hostia, me mola mucho la premisa, me mola mucho esto del Londres del siglo XVIII porque es una ambientación que me gusta, ¿no? Y que quiero. Y el tema de Lovecraft, bueno, ya lo tengo un poco sobado y esto ya me tira un poco. Y digo, a ver, es un juego que realmente vamos a poder enfocar como queramos, como todos los juegos de rol del mercado. Y sí que es cierto que podemos jugar al Londres georgiano, sin meter nada en la ambientación lovecraftiana. A decir verdad, nosotros la primera partida que hemos jugado no lo hemos metido. Pero sí que es cierto que tenemos la suficiente información, porque ya os digo, tenemos entre 50 y 60 páginas sumando ambientación, bestiario, sociedades y otras, con ambientación lovecraftiana. Quiero decir, ostras, hay recorrido, ¿no? Para hacer ambientación lovecraftiana. Además, el autor propiamente ya nos invita a que nos apoyemos pues, en otros manuales de otras ediciones, de otras editoriales, de otras épocas, para, si queremos darle más profundidad a toda esta temática lovecraftiana. Con lo cual, al final, pues simplemente sería, yo pienso que matizar un poco eso, ¿no? De decir, vale, un juego de rol en el Londres del siglo XVIII con ambientación en los mitos de Tulu o ambientada en los mitos de Tulu, quizás. Pero bueno, es un tema de matiz. Ya os digo, a mí personalmente me ha encantado, nos ha gustado mucho. Hemos jugado la primera aventura, ¿vale? Que la primera aventura se llama Asedio a Bow Street, ¿vale? Los personajes, yo lo he hecho un poco diferente a lo que dice aquí, representa que los personajes están llegando a su comisaría, la comisaría de los Bow Street Runners, y pues digamos que es un personaje influyente, un personaje quizás en alguna sociedad de estas oscuras, en alguna cosa de estas, y empiezan a ser increpados porque están trayendo un personaje que han atrapado, ¿no? Para encarcelarlo, luego juzgarlo, etc., ¿no? Y que, pues bueno, pues no va a tener un buen final, ¿no? Este personaje. Y la gente, la multitud, la gente en la calle, pues empieza a increparles, decir que lo suelten, lo que sea. Y cuando entran, pues al final se vive allí un asedio, ¿no? Que empiezan a atacar, al final intentan entrar. Y yo esto lo he cambiado un poquito. Yo he empezado que los personajes... la partida empezaba pues en media red, en medio de esta persecución a este personaje, porque me parecía más divertido, ¿no? Hacerla en media red, ¿no? Aquello de que ya están a punto de cogerle, ¿no? Y me parecía más divertido, ¿no? Y luego pues este camino, ¿no? De vuelta, pues cómo empiezan a ser molestados, asediados por la multitud. Y además de los personajes que estaban en mesa, uno pertenecía a una de estas organizaciones y este era como uno de los altos mandos, ¿no? Una organización de estas adoradoras de Nyarlathotep o Tulu, ¿no? Y digamos que pues tenía
ese punto, ¿no? Ese tema, ¿no? Que nos gusta tanto, pues en partidas sobre todo de rol en vivo, en mesa muchas veces nos olvidamos, ¿no? De hacer eso, ¿no? De hacerle un poquito a los personajes esa asimetría, ¿no? Para que haya un poco pues esto, ¿no? De drama, ¿no? A nivel de interpretación. A pesar de ello, el personaje no pasa un poco de lo que yo le proponía, ¿no? De la premisa, ¿no? Y no hizo esta traición a sus compañeros, prevaleció la camaradería de los Bow Street Runners antes que pues esta sociedad, ¿no? Secreta, y al final pues bueno, todo salió bastante bien. Pero bueno, esto que os estoy contando, este asedio que empiezan a atacar, que vienen, entran por la puerta, intentan entrar por la puerta, ellos cierran una puerta blindada, la ventana, las ventanas que tiene la fachada, en este caso yo representé que tenían dos y luego era cerrado, ¿no? Con sendos edificios a los lados, pues empezaban a asediarles, intentaban ellos escapar, había un poco de tiroteo porque venían ellos con algún tipo de arma, evidentemente los Wall Street también disponen, y al final, pues bueno, se va dando una aventura ahí un poco en plan sandbox, ¿no? Que no sabes muy bien por dónde van a salir los jugadores, pero si ves que se van durmiendo, pues tú empiezas a darles cañita, de manera gratuita y ya está, ¿no? Y fue divertido, ¿no? Porque esto era un tasteo, una prueba, una partida de tastar el juego, ¿no? Con lo cual, lo que hicimos fue un one shot en el que al final todos morían, ¿vale? Porque vi que podía ser divertido y así, pues si les gustaba el sistema, pues continuaremos haciendo ya fichas de personaje, porque estos eran personajes pregenerados y tampoco tenía pues mucha trascendencia, ¿no? Si morían. Y nada, a los personajes les encantó, a los jugadores, perdón, les encantó la partida, les encantó el juego, les encantó el sistema y sí que pues metí ese tinte lovegrafiano, ¿no? De que podían haber, pues esto, ¿no? Tenido este drama, pues con este perteneciente al culto, encontraron un trozo de tela, ¿no? Pues con la punta de una estrella, ¿no? Y con lo cual los jugadores pues ya metarolearon un poco y sabían que ese tío al que habían secuestrado, que habían atrapado, perdón, pues además de todo lo que estaba acusado, también podía tener otras cosillas por ahí, ¿no? Pero bueno, muy bien. En definitiva, un juego de rol muy interesante, una propuesta muy chula, ¿vale? Por parte del refugio de Rehop y que pienso yo que es una apuesta, ¿no? Es una apuesta porque además es un juego que es relativamente nuevo. Relativamente nuevo, coge entre comillas, porque los autores hicieron pues una autopublicación con un sello editorial propio, si no estoy mal entendido, y no es aquellas épocas no tan conocidas, ¿no? Pues de la ambientación lovecraftiana de años 20 o de años 30 o de incluso de la alta edad media, ¿no? La edad oscura, son una ambientación original, ¿no? Porque nos imaginamos siempre, pues esto, ¿no? Investigadores pues bien vestidos y tal, pero no nos imaginamos con la peluca blanca empolvada, ¿no? Con unos zapatos que prácticamente no nos dejan caminar. Investigadoras también, no lo he dicho, pero las mujeres de la época, pues con estos vestidos, ¿no? Anchos, pues con dentro aquel alambre, aquello que lo hacía más abombado y con el corsé, ¿no? Estrechando cintura y que dependiendo de la época, dependiendo del año, pues la moda, ¿no? Hacía que aquello fuera más ancho o más estrecho. Pues imaginaos un personaje mujer, ¿no? Y un personaje hombre, ¿no? Pues con estos atuendos, ¿no? Estos zapatitos que llevaban los hombres o estos vestidos que llevaban ellas, pues corriendo, ¿no? Intentando perseguir a un cultista, ¿no? Pues hostia, no es lo mismo, ¿no? Que en los años 20 o 30, ¿no? Que nos imaginamos ya en los años 30, incluso un rollito Indiana Jones, ¿no? Y además, ostras, pues tiene su rollo, ¿no? Un toque más social, si queréis, ¿no? Con aquella, un poquito, si queréis, de séptimo mar, ¿no? Más de sociedad, de saber colocarse, ¿no? Y demás. Vamos, ya os digo, un juego muy original, muy chulo, una apuesta del refugio de Rehop, un juego, pues como os digo, de Peter Cakebraid y Ken Wanton, muy interesante, que si os gusta tanto la época como la ambientación, es una apuesta segura. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, recordad, si es la primera vez que llegáis al canal, comentar, darle a like, suscribíos, y a los veteranos, pues lo de siempre, ¿no? Además, pues compartir con aquellos amigos, con colegas del club, que pueda resultarles interesante. Y nada, como siempre, muchas gracias por verme y hasta el siguiente vídeo.